tal a todos? Aquí estamos en un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a hablar sobre las AFPs y del proyecto de ley del legislativo del Congreso de la República del Perú sobre liberar el 25% del fondo privado de pensiones. Vamos a empezar diciendo de que ¿por qué existen las AFPs? Las AFPs existen para cuidar la vejez de las personas afiliadas a las AFPs. Es decir, que cuando una persona está en la edad de jubilarse, las AFPs le dan mensualmente un dinero o le dan la posibilidad de retirar más del 95% de su fondo de inmediato. Y el otro se queda como para no abandonar al afiliado en su jubilación. Este modelo de las AFPs lo hemos copiado del país de Chile, un sistema que se ha creado en Chile que se encuentra en el top 10 de los mejores sistemas de pensiones en todo el mundo, según el índice mundial de pensiones. Y el que se encuentra en primer lugar de este top, digamos, es Holanda. El funcionamiento de las AFPs es de que los aportantes, es decir, las personas que trabajan, se afilian a una AFP o tal vez a una ONP, pero eso es tema de otro video. Ahora nos vamos a centrar en las AFP. Se afilian a las AFPs y aportan o se les descuenta de su sueldo mes a mes, y de esta manera va juntando un fondo de pensiones para su jubilación. Y este sistema existe porque en el Perú la educación de ahorrar para tu vejez o ahorrar en general es muy poca. Las personas ahorran muy de vez en cuando o solo para un fin específico, como puede ser comprar una computadora, comprar un televisor, comprar un celular, etc. Pero nunca se ponen a ahorrar en serio para una jubilación, porque si las personas trabajando mes a mes ellas mismas se descuentan el dinero que deseen, pero como no hay esa educación de ahorro, existe un sistema de pensiones. Entonces las AFPs administran ese dinero que tú les das, es decir, tu dinero lo administran y lo invierten en diferentes empresas financieras, bonos del Estado, lo que generalmente se llama bonos de tesoro, del cual vamos a tocar más tarde. Además, las AFPs te cobran una comisión por el servicio que te hacen al administrar tu fondo de pensiones. Pero lastimosamente, como no es dinero de la AFP, es dinero de los afiliados, es decir, de los trabajadores, cuando lo invierten en empresas, en financieras, en bonos, etc., si pierden dinero, los que van a perder son los afiliados, es decir, ellos invierten, ellos pierden y pierdes porque están perdiendo tu dinero. Y obviamente ellos ganan porque te siguen cobrando comisiones, es decir, las AFPs nunca van a perder dinero. Y por eso se dan titulares como se dieron en el 2018, donde las AFPs han ganado 488 millones de soles, mientras que los afiliados, los aportantes, han perdido aproximadamente 8.000 millones de soles. Obviamente es un sistema que abusa del trabajador, porque al no perder y solo administrar y llegar al punto de perder el dinero del trabajador, y que le cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo a ese empleado para que le pague un sueldo y así poder ahorrar para su jubilación. Y las AFP se han visto como un instrumento simplemente para juntar mucho dinero y poder invertir en empresas. Es decir, toman el dinero de todos los trabajadores que están afiliados a la AFP, lo toman, lo administran y lo invierten en empresas financieras, bonos, etc. Pero obviamente los dueños de las AFPs también son dueños de otros bancos, empresas, etc. Entonces lo invierten en su propia empresa. ¿Es legal? Por supuesto, es legal, pero no es muy ético, ¿verdad? Y como lo invierten en sus empresas, su empresa está mejor financieramente porque estás recibiendo más dinero y puede ser aún más exitosa. Entonces, ¿quiénes ganan? Los dueños de las AFPs y la AFP y las empresas de los dueños de las AFP. ¿Y quiénes pierden si se llega a perder? Los trabajadores. Es decir, es un sistema que ahora mismo funciona mal. Con este sistema de pensiones que tenemos en el Perú, nosotros nos colocamos en el índice mundial de pensiones en el número 19 de 37 países,
donde se comprende al 63% de toda la población mundial en esos 37 países. Una de las mayores críticas que recibimos del Índice Mundial de Pensiones es la cobertura del sistema pensionario, ya que en el Perú existe gran informalidad. Entonces gran parte de la población no está afiliada a una AFP ni a una ONP, entonces no tiene un seguro de jubilación, es decir, cuando sea viejo no va a tener un dinero para sobrevivir. Entonces esto es una de las más grandes críticas que nos hacen, ya que la informalidad en el Perú es muy grande. Ahora nos toca hablar del proyecto de ley del Congreso que ya mandó al Ejecutivo, y lo más probable es que lo observe. Es claro que el funcionamiento de las AFPs no es lo más correcto y no es lo más eficiente y no es lo más beneficioso para los trabajadores. Entonces se necesita una reforma de todo el sistema pensionario. Eso es claro y creo que todos vamos a estar de acuerdo en eso. Sin embargo, el Congreso está planteando sacar el 25% del dinero de las AFPs, es decir, que todos los afiliados saquen el 25% de su dinero y algunos hasta el 100% de su dinero, sacar de las AFPs y tenerlos en su bolsillo. ¿Esto qué conllevaría? Sí, porque una persona, como yo siempre les digo, siempre piensen con la cabeza y no con el corazón. Sí, una persona puede estar enojada, no les gusta las AFPs, odian las AFPs, pero si tú sacas tu dinero, vas a perder dinero. Es decir, por lo que no te gustan las AFPs o no te caen o las odias, lo que sea, vas a hacer perder, sí, a las AFPs vas a hacer perder tal vez un poco de dinero, pero vas a perder tú también dinero. Entonces, para mí es una tontería el proyecto de ley. Uno, por ese lado. Recordemos que las personas que aportan a una AFP no son personas de extrema pobreza ni que son pobres, sino son personas que generalmente son de clase media, incluso clase alta. Obviamente hay un porcentaje pequeño que están catalogados como pobres. La mayoría de los aportantes al AFP son personas que tienen estabilidad laboral, es decir, que son dependientes de una empresa, del Estado, etc. Entonces, como son dependientes, mes a mes le descuentan para que vaya a su AFP. Entonces son personas que tienen un trabajo estable. Ahora con esta crisis tal vez muchos de ellos han sido despedidos y por eso es que el Estado mandó medidas para que esas personas puedan retirar su dinero de la AFP como de la CTS. Dinero que por supuesto es suyo porque él mismo ha puesto en la AFP su dinero. Pero la propuesta del legislativo es que todas las personas puedan sacar el 25% de su AFP. Entonces va a haber personas que no necesiten sacar dinero de su AFP, porque ahora mismo muchas personas aún siguen trabajando, están haciendo teletrabajo o están recibiendo una remuneración aún en esta etapa de cuarentena. Entonces siguen aportando a su AFP. ¿Qué pasa si esas personas sacan su dinero? Porque en una etapa de crisis todas las inversiones se vienen abajo. Entonces tu dinero como afiliado, tu dinero que está en la AFP vale menos. Por ejemplo, en una situación normal, tú tenías 100.000 soles en tu AFP ya ahorrado. ¿Qué pasa en etapa de crisis? Y tu inversión, es decir, tu dinero que se entregó a la AFP es catalogado como una inversión, también se viene abajo. Entonces, de lo que tenías 100.000, ahora no tienes 100.000, tienes 60.000. ¿Eso significa que has perdido tu dinero? No. Significa que ahora sí tienes menos dinero, pero no necesariamente que hayas perdido. Porque si la economía empieza a crecer de nuevo y llegamos al punto en que lo hemos dejado anteriormente, tu dinero también va a aumentar y va a llegar de nuevo a los 100.000 y tal vez supere los 100.000. ¿Me entienden, verdad? Ahora que tu dinero está en 60.000, ¿qué pasa si tú retiras el 25% de tu dinero? Es decir, que retires digamos 10.000 soles, porque como máximo la ley dice que son 12.900 soles. Entonces, digamos que retires los 12.900, lo máximo que se permite. ¿Qué pasa? Retiras ese dinero y cuando tu AFP se recupere, ya no va a llegar a 100.000, va a llegar tal vez a 80.000 y como máximo a un 90.000. ¿Por qué? Porque ya has retirado dinero y al retirar dinero estás aceptando que estás perdiendo tu dinero. Entonces, muchos lo que tienen que hacer es no retirar porque esa inversión que tienen se va a recuperar. No es que se va a quedar en 60.000 y ahí se queda. No,
se va a recuperar. Eso es en primer lugar. El Estado, el gobierno, ya manifestó que tiene un plan valorado en 90.000 millones de soles, que son aproximadamente 25.000 millones de dólares. Es un plan enorme, es gigantesco, pero ese proyecto de ley del legislativo puede poner en riesgo todo ese plan que tiene el ejecutivo, porque cuando tú inyectas dinero en la economía, afectas todo el sistema. Si no tienes un plan de cómo va a tener efectos y cómo vas a detener esos efectos para normalizar la economía, se sale de control y puede acabar en una crisis mucho mayor. Porque si se tratara de dar dinero a las personas, sería fácil fabricar más dinero y dárselo a cada uno. Pero no funciona así. Se tiene que tener un sustento y se tiene que tener un plan a largo plazo. ¿Qué está planteando el legislativo? Que se libere el 25%. ¿Qué pasa si se inyecta aproximadamente son 30.000 millones sin un plan, sin nada? Solo es un proyecto de ley que ellos quieren que se libere porque no les gustan las AFPs. No creo que a alguien les encante las AFPs. Entonces, ¿qué pasa si ese 25% se inyecta a la economía? Estás poniendo en discusión la estabilidad, la solidez fiscal que tiene el Perú. Como recordamos, la solidez fiscal del Perú ha sido comparado con Dinamarca. Pero ¿por qué es importante esta solidez fiscal? Es importante porque cuando el Perú se preste dinero del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de otra institución cualquiera, financiera, se preste dinero, le van a prestar más dinero y a una baja tasa de interés. Por ejemplo, cuando un empleado tiene un salario estable, un trabajo estable, y va a un banco y pide un préstamo, el banco le va a decir: bueno, tú tienes una estabilidad laboral, se ve que me vas a poder pagar, así que no hay mucho riesgo contigo como cliente. Entonces la tasa de interés va a ser baja. Pero ¿qué pasa si va una persona que trabaja un mes, otro mes no, y así intercalado, y a veces no trabaja durante 4 meses y cosas así? El banco le va a decir: sabes que no te puedo prestar mucho dinero porque se ve que tú no me vas a poder pagar, porque no tienes un trabajo de donde obtengas ingresos. Entonces solo te puedo prestar esta cantidad que es pequeña y a una alta tasa de interés. ¿Por qué alta tasa de interés? Porque el riesgo de que esa persona pague al banco es muy grande, porque es probable que no pague al banco. Entonces es lo mismo que pasa en el ámbito internacional y a nivel de países. La solidez fiscal, si tienes mejor solidez fiscal, la tasa de interés es más baja para el Perú y te prestan mayores cantidades. Y los bonos del Perú ya han sido ofertados al mercado financiero para que sean comprados. En el mercado financiero, los bonos del Perú felizmente han sido muy bien recibidos y a una bajísima tasa de interés. ¿Eso qué significa? Que el Perú, cuando se cumple el plazo del bono, va a tener que pagar la cantidad que le dieron por ese bono. Entonces, al tener que pagar, tiene que dar con la tasa de interés generada. Como el Perú tiene una buena solidez fiscal, la tasa de interés es muy baja. Pero ¿qué pasa si el proyecto de ley del legislativo se hace realidad? Se inyecta tanto dinero en la economía, y ese dinero que se inyecta no es que esté en una cajita que cada persona tiene en las AFPs. No, las AFPs, como dije, lo invierten en bonos y en bonos de tesoro. Los bonos de tesoro son bonos del Estado y esa es una parte en la que se basa nuestra solidez fiscal. Entonces, ¿qué pasa? Si las AFPs, como tú quieres tu dinero, las AFPs tienen que vender los bonos de tesoro. Entonces, al vender los bonos de tesoro, van a vender a otra persona. Al vender los bonos de tesoro, lo van a vender a un precio muy bajo. ¿Por qué? Porque estamos en una crisis, estamos en una recesión mundial. Entonces, como lo van a vender a un precio tan bajo, tu dinero también va a caer y la pérdida se va a hacer realidad. Entonces, a ti te van a entregar un dinero y que en tu cuenta después, cuando de nuevo se levante tu dinero, no se va a levantar como si hubiera estado completo, como si es el 75% de tus fondos. Entonces no es tanto dinero y has perdido a causa de eso. Lo peor es que las personas saquen su dinero del AFP. El único caso sería si en verdad lo necesitas, si es algo esencial para que subsistas, para que sobrevivas a esta cuarentena. Ese es el único caso en el que se debería sacar, pero no por un disgusto, porque odies a las AFPs, porque puedes poner en peligro toda la economía del Perú. Pero si yo no saco, ¿voy a recuperar todo mi dinero? Posiblemente no. ¿Por qué? Porque tal vez tú no saques,
pero va a haber otras personas que van a sacar su dinero. Como va a haber otras personas que van a sacar su dinero, tú tienes que pagar las pérdidas que ha generado también esa persona. Entonces te van a descontar, te van a cobrar comisiones para paliar un poco las pérdidas que tuvieron. Lastimosamente funciona así y por eso se tiene que reformar, pero la manera de reformar no es sacar el 25%, es justamente reformar todo el sistema pensionario para que funcione de otra manera. Regresando al tema de la solidez fiscal, si se pone en discusión la solidez fiscal del Perú, el plan de todo el ejecutivo se viene abajo, porque parte de ese dinero que necesitan para su plan es financiado por instituciones, por bancos. Pero si no llegan a ser financiados, el plan se viene abajo y tal vez lleguemos a un grado de contingencia. Pero para reactivar la economía, tal vez no tengamos el suficiente dinero. Entonces al final el Perú puede caer en una crisis aún mayor, porque recordemos que el dinero que se está manejando con ese 25% no es de 1 millón, no es de 100 millones, es de 30.000 millones de soles. Entonces es un dinero bastante enorme que se puede inyectar a la economía y puede poner en crisis a todo el sistema. Recordemos que en este estado de emergencia que la mayoría de los países a nivel mundial están aplicando, se tiene que tener un balance entre la economía y la salud. No puedes tener todo en la salud y te da al tacho la economía. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, si tú salvas muchos que podrían morir a causa del coronavirus, salvas a todos, no muere ni uno, pero la economía está en el tacho. Es un desastre la economía porque lo has tirado a causa de la cuarentena, lo tiras al tacho. ¿Qué pasa después de la crisis? Vas a ir a una crisis peor y muchas personas van a morir porque no van a tener dinero para subsistir y van a morir de hambre. Entonces, ¿qué pasa si toda la importancia le das al ámbito económico? Van a morir muchas personas de inmediato a causa del coronavirus y muchas enfermedades. Entonces, lo que se debe tener es un equilibrio entre la economía y la salud. Esperemos que el proyecto de ley del legislativo no se haga realidad, porque puede poner en serios aprietos a la economía del Perú y al sistema económico del Perú. Esperemos que el proyecto de ley del legislativo no se haga realidad, porque puede poner en peligro a todo el sistema económico peruano y podemos irnos a una crisis peor de la que estamos viviendo. Este video creo que fue bastante extenso. Espero que me haya explicado lo suficientemente bien. Si tienen alguna pregunta, comenten aquí abajo en la caja de comentarios. Y nos vemos en un siguiente video con otro tema bastante interesante y bastante polémico que se tiene en el Perú. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos muy informativos y por supuesto dando nuestro punto de vista. Así que nos vemos en un siguiente video. Adiós.